Hola, hola, un muy buen día para todos de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta tercera sesión del ciclo de ciberseguridad, donde estaremos hablando de la gestión de cuentas privilegiadas, el último bastión contra los ataques internos. Recuerden que encontrarán un panel de preguntas y respuestas donde el equipo de Manage Engine responderá cualquier duda que tenga referente al webinar. Ahora bien, este webinar será grabado y posterior cargado en nuestro canal de YouTube. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco de esa gestión de cuentas privilegiadas, de esos accesos privilegiados que tenemos en nuestra organización. Para ello, es importante tener presente y es ¿qué es un usuario privilegiado? Los usuarios privilegiados son esos usuarios como por ejemplo usuarios administradores de un firewall, administradores de un switch, que básicamente son esos usuarios que tienen permisos en nuestra organización para poder hacer cambios significativos y poder tener acceso donde los demás usuarios no tienen, como podemos encontrar usuarios como desarrolladores, usuarios de sistemas, los administradores de sistemas son usuarios privilegiados, donde ellos tienen cuentas privilegiadas para poder ingresar a esos recursos que son críticos en nuestra compañía. El día de hoy, en esta sesión, nos vamos a enfocar a eso, a esos usuarios privilegiados que tienen acceso a esos recursos privilegiados. Ahora, en primer lugar, el mundo ha cambiado tanto y han agregado nueva tecnología que tenemos muchos accesos, ¿no? Para los dispositivos, para nuestras redes, como tenemos hardware, como tenemos tokens, por ejemplo, sistemas biométricos, sistemas de voz para poder acceder, para podernos autenticar a algún dispositivo. Tenemos, por ejemplo, el doble factor de autenticación, que mediante el teléfono podemos realizar un push para podernos autenticar. Pero hoy en día se sigue utilizando el método tradicional. Ese método que por tal es la autenticación por nombre de usuario y contraseña. La contraseña es el método más básico que todo el mundo necesita, que todo el mundo hoy en día está utilizando como tal en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque es fácil de crear, es fácil de usar, de acceder, por ejemplo. La escalabilidad es mucho mejor con un usuario y una contraseña. Es mucho más fácil. No necesito licenciar aparte para poder hacer esto. Entonces, debemos proteger esto, debemos proteger nuestros usuarios y nuestras contraseñas de una forma rentable, de una forma donde yo pueda obtener toda mi seguridad a nivel de todas estas cuentas y todos los dispositivos en mi infraestructura tecnológica. Ahora, ¿qué es el acceso privilegiado como tal? Básicamente el acceso privilegiado es poder entrar a esa información que es crítica en mi compañía para poder realizar una tarea, donde el acceso privilegiado lo realizan los usuarios privilegiados a los servidores críticos de mi compañía, a esa información crítica que no todos los usuarios tienen acceso. Aquí vamos a hablar de los accesos privilegiados. Ahora, ¿quién necesita acceso privilegiado? Personas, como por ejemplo los empleados, los contratistas, los proveedores mismos, que también necesitan ingresar a cierto dispositivo crítico para hacer alguna acción. Los servicios, claro está, los servicios necesitan una cuenta, un acceso privilegiado para poder operar en nuestra organización y también, por supuesto, las aplicaciones de terceros. A estos tres campos se utilizan los accesos privilegiados, son los que necesitan esto como tal. Ahora, ¿qué pasa cuando no se tiene un control? ¿Cómo se maneja hoy en día en la actualidad cuando no se tiene un control de sus cuentas? Por ejemplo, es normal que cuando llega una persona nueva a una organización, le dan una hoja de Excel donde tienen todos los recursos, usuarios y contraseñas en este archivo de Excel. Realmente es una mala práctica, ¿no? Es un mal hábito, es un mal uso, como hablábamos en los webinars pasados, de tratar de evitar estos malos usos en la organización. Por ejemplo, es muy normal llegar a una organización y encontrar un dispositivo o un computador con notas adhesivas. Estas notas adhesivas son información confidencial. Estas notas adhesivas tienen usuarios, tienen contraseñas, que realmente no se debe trabajar hoy en día así, pero igual lo seguimos haciendo. Los accesos. No sabemos en este momento en la organización si un usuario privilegiado está ingresando a sus dispositivos críticos, solamente a sus dispositivos. Si nuestro usuario puede ingresar a cualquier otro dispositivo, pero no lo sabemos, no tenemos esa visibilidad de a dónde ingresa. Y control, pues realmente control no hay.
porque no tenemos una visibilidad y sin visibilidad no podemos obtener un control. Por ello, es importante tener eso. Ahora, ¿qué pasa con esto? Encontramos en el mercado libros para poder guardar password, para poder guardar esa información confidencial, para poder entrar a algo. Imagínense ustedes con $6, 6 euros con 99, un libro donde la única seguridad es una banda elástica. Pero realmente es una mala práctica, ¿no? De todas mis cuentas, ¿no? Porque hoy en día las cuentas, las contraseñas, pues es el acceso a toda mi infraestructura y de toda mi información, incluso mi información personal. Ahora, encontrar estos detalles en una organización donde tienen un servidor, un dispositivo, donde tienen una hoja con el usuario, con el password, pues realmente no es una buena práctica, ¿no? Y a esto es lo que queremos evitar y lo que ManageEngine puede brindarles a ustedes para poder evitar este tipo de cosas. Ahora, un funcionario de ManageEngine ingresó, se registró a un hotel para poder hacer un evento y resulta que encontró esto y tomó esta foto donde el recepcionista del hotel tiene un usuario y una contraseña, donde podemos identificar el usuario, la contraseña de ese dispositivo. Ahora, ¿qué pasa si una persona, un hacker o cualquier persona maliciosa, con esta información ya está dentro de la organización? Ya está y desde ahí puede escalar, puede elevar privilegios para poder llegar a donde quiere llegar, a una base de datos, por ejemplo, y reservar una habitación para él. Ahora, revisemos ese usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña realmente es muy básico, solamente se tratan de números, no tiene ni siquiera una contraseña alfanumérica o con caracteres especiales. Eso es lo que tenemos que evitar y evitar salir en estas portadas como tal. Entonces, es importante esto. Ahora, ¿cómo ManageEngine puede ayudarnos a esto? Para ello, contamos con una solución llamada PAM 360, donde PAM 360 realmente es un baúl de cuentas privilegiadas, de contraseñas, donde aquí en esta solución podemos almacenar todas las cuentas de mi organización en un método seguro, para no poder obtener o no necesitar tener notas adhesivas, hojas de Excel, cajas fuertes, sino simplemente tenerlas aquí en nuestra solución. Ahora, vamos a hacer un caso de uso muy normal en una organización, donde, por ejemplo, el coordinador de seguridad me pide a mí, como administrador de los dispositivos, como administrador de mis recursos, de mis servidores Windows, que tengo que darle acceso a otro usuario para poder ingresar a ese servidor. Esto quiere decir que ese otro usuario no tiene permisos para esto, no lo tiene, pero yo le voy a dar estos permisos. Entonces quiero hacer esa tarea de poder compartir un servidor a otro usuario para que este usuario pueda ingresar y hacer sus tareas, no simplemente darle permiso siempre para que pueda ingresar a él. Entonces, en este servidor, el servidor 14, supongamos que el servidor 14 es mi servidor crítico donde el usuario, vamos a poner un ejemplo, el usuario Darwin necesita ingresar a él. Pero este usuario o esta cuenta tiene una cuenta de usuario privilegiada. Es una cuenta de usuario que yo no quiero mostrarla. Yo no quiero darle esta cuenta a Darwin para que pueda ingresar. Para ello, yo hago un descubrimiento de cuentas en ese servidor para encontrar otra cuenta que yo pueda compartírsela a este usuario Darwin, donde yo veo que tengo un remote desktop, que para mí esta cuenta no tiene permisos elevados en el dispositivo, que yo la puedo compartir. Para ello, yo lo que hice fue descubrirla. Le dije a PAM 360, descubra qué cuentas más tiene ese servidor para que las traiga. Automáticamente las trae y yo tengo que agregar la contraseña. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que agregar la contraseña? Porque en el password me va a aparecer el mismo usuario, la misma cuenta de usuario. Esto quiere decir que PAM 360 no puede traer contraseñas. Ahora, ¿qué pasa si PAM 360 trae contraseñas? Pues realmente es una mala práctica, ¿no? Porque alguien instala PAM 360 y puede traer todas las contraseñas de la organización. Para ello es importante tener o que la persona administradora sea esa persona idónea para poder agregar las contraseñas como lo estoy haciendo acá, donde estoy agregando esa contraseña a esa cuenta y esa cuenta es la que le voy a compartir a ese usuario Darwin. Yo no quiero compartirle todo el servidor, porque si yo le comparto todo el servidor, se me van a compartir todas las cuentas.
Para ello, es importante yo empezar a compartir específicamente esa cuenta. Entonces, vamos a compartir esa cuenta. Vamos a compartirla a ese usuario Darwin, que es el usuario donde él quiere ingresar. Entonces, donde yo comparto mi cuenta a ese usuario. Automáticamente ya Darwin puede registrarse en PAM 360 con su usuario de dominio para poder ingresar a ese dispositivo y solamente con esa cuenta. Ahí es importante, donde Darwin ingresa a la misma solución de gestión de accesos y puede encontrar en los recursos ese servidor. Como podemos ver en el usuario Diego, que es el usuario administrador que está autenticado, puede encontrar diferentes recursos como Windows, como Linux, como el controlador de dominio y como un servidor de bases de datos. Ahora, Darwin no va a poder ver esto porque él no necesita ingresar a ellos. Ahora, Darwin le va a aparecer que en ese servidor 14 solamente va a ver la cuenta que Diego le ha compartido. No va a conocer las demás. Ahí es importante esto. Ahora, Darwin necesita ingresar, pero yo tengo que darle el permiso a Darwin que ingrese a él. Para ello, Darwin tiene que enviarme un request donde me va a escribir por temas de auditoría, necesito aprobación. Para ello, es importante que el usuario Diego sepa quién se va a conectar y a qué hora se va a conectar. Por ejemplo, para este caso lo puedo hacer ahora o puedo hacerlo después de que Darwin para cierta fecha me envíe la solicitud de poder ingresar a ese servidor. En pocas palabras, me está pidiendo un permiso para poder ingresar, donde al usuario Diego le va a aparecer una alerta con base a ese requerimiento pendiente. Entonces el usuario Diego lo que va a hacer es analizar de que el usuario Darwin necesita ingresar al servidor 14 con la cuenta Remote Desktop. En efecto, vamos a darle ese permiso. Ahora bien, aquí hay algo muy importante, donde yo voy a escribir aprobado, porque le voy a aprobar esto, pero me aparece un Privilege Elevation. Resulta que esa cuenta Remote Desktop no tiene permisos para hacer escritorio remoto. Simplemente lo que voy a hacer aquí es elevarle los privilegios a esa cuenta para que tenga permisos de escritorio remoto solamente cuando Darwin la comparta, cuando Darwin la tenga, donde yo puedo identificar de que esa cuenta se le va a elevar el Remote Desktop User, que es una cuenta que está dentro del servidor local. Entonces aquí se le va a elevar privilegios a esta cuenta, donde yo voy a aprobar y automáticamente a Darwin, vuelvo a Darwin y Darwin va a ingresar a ese servidor donde va a dar un checkout, que es básicamente un recibido de la aprobación, donde va a tener 30 minutos no más para poderlo utilizar. Este es un tiempo por defecto, pero yo puedo modificar ese tiempo. Yo le puedo dar un día, 2 días, una hora, media hora, 10 minutos, en efecto eso. Ahora, Darwin, que es el que necesita ingresar a esta cuenta, no puede ver la contraseña. Él la va a consumir, mas no la va a ver. No puede verla porque yo no quiero que él la vea, donde él va a realizar la conexión de escritorio remoto. Y ya Darwin ingresó a ese servidor y lo está utilizando. Ya tiene elevación de privilegios para que esa cuenta haga escritorio remoto. Ahora, supongamos que Darwin ya no va a trabajar más, me va a entregar ese servidor. Él ya no la necesita, él me la va a entregar. Ahora, el usuario Diego puede encontrar de que ya se le ha entregado, aquí ya tiene que volver a enviar un request porque él me entregó ese servidor, no lo va a utilizar más o se le acabó el tiempo, donde podemos encontrar. Y si yo quiero volver a ese servidor como usuario Diego para poder entrar por escritorio remoto a ese servidor, podemos encontrar de que no lo va a hacer, no va a hacer escritorio remoto. Esto quiere decir que yo elevé privilegios a esa cuenta al usuario Darwin cuando comparta esa cuenta, pero cuando la cuenta deja de compartir, vuelve a su estado original, es decir, sin permisos para hacer RDP. A esto lo llamamos Privilege Elevation Just in Time, para poder encontrar
y poder hacer elevación de privilegios cuando yo comparto una cuenta y no tengo que estar pensando de que esa cuenta quedó con los privilegios altos, tengo que entrar al directorio activo o perdón, tengo que entrar a mi servidor y bajar estos permisos, sino automáticamente la solución lo hace, puede bajar esto. Entonces ahí es importante eso. Entonces el usuario Diego ha prestado la cuenta de ese servidor para que el usuario Darwin pueda realizar sus tareas. Es importante esto, esa elevación de privilegios just in time como tal. Ahora, algo muy importante es que el usuario Diego, que es el usuario administrador de estos servidores que podemos encontrar acá, tiene que hacer una tarea y es transferir archivos entre servidores. Pues resulta que PAM 360 ya lo puede realizar, donde podemos identificar esos servidores y podemos empezar a transferir archivos entre ellos, donde yo puedo elegir un servidor, por ejemplo, y con una cuenta, yo quiero mi cuenta Partner TR porque es una cuenta privilegiada, es una cuenta que solamente yo utilizo y puedo identificar cuáles son esos archivos que yo puedo transferir a otro servidor, bien sea a otro servidor Windows o también a un servidor Linux si yo quiero. Yo puedo transferir archivos entre dispositivos como tal, bien sea de Windows a Windows o de Windows a Linux, lo puedo hacer, donde yo puedo realizar esa transferencia de archivos. Ahora, para que esto funcione, siempre es necesario que se tengan en esos servidores habilitado el protocolo SFTP, ¿no? Eso es importante para ello, donde yo puedo transferir archivos entre dispositivos. No tengo que entrar al dispositivo y empezar a transferir archivos, sino lo puedo hacer desde PAM 360. Entonces, para el administrador Diego, pues realmente la tarea es mucho más sencilla, mucho más fácil, ¿no? Porque ya desde PAM 360 lo puedo realizar, transferir archivos entre dispositivos. Ahí es muy importante. Ahora, hablemos un poco lo que hablábamos en las otras sesiones, en la sesión 2, y era el tema de la inteligencia artificial, ¿no? De este machine learning que nosotros podemos realizar. Resulta que para la gestión de cuentas también existe este machine learning, donde el UEBA, estábamos hablando, donde el UBA, hemos hablado de ese comportamiento de usuarios, pero aquí también lo podemos hacer. Aquí se llama PUBA, el PUBA, el Privileged User Behavior Analytics, que es básicamente ver exactamente lo mismo, el patrón de comportamiento de los usuarios de los accesos y poder detectar anomalías en ese cambio de comportamiento. Aquí también lo podemos hacer. Las soluciones de Managed Engines de seguridad están inmersas a ese Machine Learning, a esa inteligencia artificial para detectar esos comportamientos bajo los algoritmos que habíamos hablado. Aquí que podemos encontrar, por ejemplo, en anomalías, en detección de anomalías, donde podemos encontrar de que se ha utilizado 380 operaciones fuera del horario laboral. ¿Cuáles son esas 380 operaciones? Básicamente yo ingreso. Para ello es importante que la solución de PAM 360 esté integrado con la solución Analytics Plus, donde Analytics Plus es la solución que me ayuda a esa inteligencia de negocio. Y lo que yo hago acá, lo que yo tengo acá, pues realmente es Analytics dentro de PAM 360. Yo no tengo que ir a Analytics para poder ver toda la información. Yo tengo que tener una integración para ello. Donde podemos ver, por ejemplo, aquí encontramos que hay algunos mensajes que están en español, porque yo lo traduje, yo lo puedo traducir, puedo agregar como quiera, pero aquí me aparecen en inglés. Por defecto vienen en inglés, pero yo lo que puedo hacer es poder hacer la traducción a español o poder eliminar ciertas casillas que pues, realmente a mí no me sirven para la organización y los puedo acomodar como yo quiera, acomodarme al negocio, ¿no? La solución debe acomodarse siempre a ese negocio, donde podemos encontrar las operaciones, donde podemos encontrar que la operación es paso recuperado. Paso recuperado es básicamente yo entrar a la solución de PAM 360, ver un recurso y poder darle clic en la contraseña para poder ver la contraseña. Pues resulta que la solución ha detectado una anomalía de que se hace esta función, es la operación más frecuente en horarios no laborales. Aquí es donde entra a jugar esa inteligencia de negocio y ese análisis del comportamiento de los usuarios, donde podemos ver más información. Esto quiere decir que Diego, el usuario, el administrador de PAM 360, puede darse cuenta de todas esas anomalías a nivel de
evacúa a nivel de mi organización, de mi control de acceso como tal, de todo mi control a mis servidores críticos de la compañía. Solicitudes de contraseña, podemos ver los usuarios como tal. Aquí ya empezamos a ver esa reportería mucho más avanzada porque esto es básicamente inteligencia artificial, machine learning, donde podemos ver los usuarios que más ingresan, todas las operaciones realizadas dentro de PAM 360 que la solución ha detectado, los números de cuenta, los números de recursos. Yo desde aquí puedo saber todo el estatus de mi organización, de mi control de acceso a mis dispositivos. El usuario que más ingresa a los dispositivos, el usuario Diego, como podemos encontrar aquí. Y más información referente a todas esas inteligencias de negocio que podemos hacer. Importante esto, ¿verdad? Realmente esto es muy interesante porque podemos tener lo mismo, esas anomalías, como lo vimos en la otra sesión, en cuanto al PAM 360 y ese control de privilegios. Ahora quiero mostrarles algo muy, muy interesante y es que no solamente la solución de PAM 360, como pudimos ingresar, como pudimos ver, no solamente tiene los recursos y sus contraseñas almacenadas en este baúl, cifrado completamente, sino también lo puede hacer mediante los certificados, donde el usuario Diego tiene una tarea. Volviendo al ejemplo del usuario administrador de seguridad, Diego, tiene la tarea de poder descubrir cuántos certificados tiene la organización y poderlos traer, poderlos almacenar en el PAM 360, donde básicamente lo que hace el usuario Diego es que no va a entrar a servidor por servidor para ver qué certificados hay, sino simplemente lo que va a hacer es un descubrimiento de los certificados. Ahí es importante esto, porque yo agrego mis direcciones IP de mi infraestructura y lo que voy a hacer es un descubrimiento de cuántos certificados hay en mi infraestructura. Entonces es una tarea que realmente lo hago en cuestión de minutos y no tengo que estar entrando a todos los certificados, a todos los servidores para descubrir los certificados. Ahora ya descubrió y podemos identificar de que tengo 5 certificados, donde estos 5 certificados tienen el common name, donde estos certificados tienen el nombre de DNS y algo muy importante y es la fecha de caducidad de los certificados. Entonces, el administrador Diego va a quedar muy bien ante la gerencia porque tiene toda esta información con unos simples clics. Entonces, Diego ya tiene todos los certificados, a su vez que es válido la fecha válida de este certificado, por ejemplo, el 26 de abril de 2021 vence y pues por ende enviar alertas un mes antes de que el certificado se me va a vencer. Ahora, el usuario Diego es un usuario que es muy creativo y lo que quiere hacer con esos certificados es poder detectar vulnerabilidades en ellos, donde yo puedo elegir un certificado y puedo hacerle un escaneo de vulnerabilidades a ese certificado, donde podemos encontrar qué vulnerabilidades tienen. Importante, ¿no? Porque yo puedo no solamente descubrir cuántos certificados tiene mi organización, sino poder encontrar esas brechas, esas vulnerabilidades que tiene el certificado. Aquí podemos encontrar ese certificado, por ejemplo, es un certificado que ha sido desplegado, un certificado que está en un servidor y que a su vez ese certificado tiene vulnerabilidades en la red. Tiene vulnerabilidades en ese certificado en los cifrados, por ejemplo, el TLS versión 1, donde me indica de que ya es un certificado completamente vulnerable. Es un certificado de que debemos actuar y me va a aparecer como vulnerable. Entonces, PAM 360 no solo es la gestión de cuentas para mi infraestructura, sino también me puede ayudar con los temas de certificados digitales, como podemos ver acá. Importante, ¿verdad? Esto es muy importante de que el usuario Diego desde esta sola consola puede realizar todas esas tareas. Ahí es muy, muy importante esto. Ahora, quiero mostrarles algo muy interesante también de la solución de PAM 360 y es que, como vimos en el ejemplo anterior, que el usuario Darwin se le ha brindado un acceso mediante una cuenta controladora, mediante una cuenta donde se elevó privilegios para poder tener acceso a todo el servidor y poder realizar todas sus tareas. Pero resulta
que Diego tiene una tarea donde ha llegado un contratista, un proveedor de mi organización y necesita ingresar a mi organización a utilizar ciertas aplicaciones. Para ello, yo no necesito darle todo el permiso como se lo di al usuario Darwin. Para ello, yo lo que necesito hacer es darle permisos a las aplicaciones nomás. Para ello es importante esto. Y es donde lo vamos a hacer. Donde, por ejemplo, necesitamos el servidor 15, donde yo voy a compartir una cuenta que también se llama Remote Desktop, que es una cuenta que va a ser dedicada para mis proveedores, donde lo que voy a hacer es compartírsela a mi proveedor. Vamos a hacer el mismo ejemplo, donde voy a compartírsela al proveedor, donde mi usuario proveedor, ese proveedor va a ingresar a ese dispositivo, pero solamente va a ingresar a las aplicaciones, no va a ingresar a todo el servidor. Solamente le estoy dando ese permiso. Ahora, ¿a qué aplicaciones le voy a dar permiso? Él puede entrar a Google Chrome, él puede entrar a PuTTY, por ejemplo, si yo quiero darle a PuTTY, o puede entrar a WordPad. Ahora, estas aplicaciones que yo estoy eligiendo acá las elegí al azar. Yo puedo agregar cualquier aplicación. Ustedes pueden elegir cualquier aplicación en su infraestructura, en sus servidores, para darle acceso solamente a esas aplicaciones nomás. Ahora, para ello, yo debo autenticarme de nuevo a ese usuario proveedor, ¿no? Donde el usuario proveedor va a ingresar a mi organización y puede tener ese acceso. Entonces, el usuario proveedor llegó, el proveedor a mi organización y necesita ingresar a Google Chrome para hacer unas tareas donde ya está compartido ese servidor y él necesita enviarme un request, por ejemplo. Ahora, esta funcionalidad de request es opcional, ¿no? Yo aquí lo agrego como temas de auditoría, como temas de más seguridad, ¿no? Entonces, necesito aprobación, hacemos exactamente la misma tarea para realizar esto. Donde tenemos esto, volvemos al usuario Diego, que es mi usuario administrador, y él puede mediante una alerta automáticamente ver que hay una contraseña que está en pendiente, que es del usuario proveedor, donde va a requerir esa aprobación, donde va a aprobar y automáticamente ya a el usuario puede ingresar a ese dispositivo, pero no va a ingresar como el usuario Darwin que ingresó todo él. Él lo que va a hacer es ingresar solamente a las aplicaciones. Lo mismo, no va a poder ver la contraseña y la conexión va a ser simplemente a esas 3 aplicaciones que le han dado el permiso. Donde, por ejemplo, definimos a Google Chrome y él va a tener Google Chrome. El proveedor, la única contraseña que va a saber es la de su usuario para poder entrar al PAM 360. Pero dentro de ella le dieron el permiso con esa cuenta Remote Desktop, pero no sabe la contraseña del Remote Desktop. Y tampoco puede entrar a todo el dispositivo, sino solamente al Google Chrome, donde aprovecho para mostrarles a ustedes nuestro canal de YouTube para que por favor se suscriban, Manage Engine Latam, y puedan ver videos interesantes acorde a todas las soluciones de Manage Engine, donde podemos encontrar cualquier cambio, cualquier nueva funcionalidad que aparecen en mis dispositivos de Manage Engine y ustedes puedan tener esa visibilidad mediante los videos. Ahora, ¿qué pasa con esto? El usuario proveedor ingresó a YouTube porque solamente tiene YouTube, no tiene absolutamente nada más, solamente tiene Google Chrome. Ahora, este proveedor quiere minimizar y automáticamente la solución no me va a dejar minimizar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cerramos la aplicación para poder entrar a todos mis recursos? Pues automáticamente la pantalla me queda en negro, porque solamente le di permiso a Google Chrome en ese servidor. No tiene absolutamente nada más. Y lo mismo pasa con las otras aplicaciones. Aplicaciones como por ejemplo el WordPad, donde elegí WordPad al azar y solamente puede realizar esa tarea de entrar al WordPad. Voy a minimizar, no puedo minimizar. No puedo hacer absolutamente nada más con ese servidor. Tengo acceso al servidor 15 con una cuenta Remote Desktop donde no sé la contraseña, pero a ese servidor solamente van a entrar las aplicaciones que yo elija.
que yo quiera darle permiso a él. ¿Ven esa granularidad a nivel de accesos? Esa visibilidad que me dio al principio en las otras sesiones de webinar, y ahora podemos encontrar que podemos detallar esos accesos, no solamente al recurso entero, sino también a las aplicaciones. Importante, muy, muy interesante esto, porque mi usuario proveedor que no hace parte de mi organización no tiene derecho a entrar a todo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a realizar otra conexión donde entramos a Google Chrome, donde ingresamos a Google Chrome, estamos viendo videos de Manage Engine Latam, pero resulta que yo como usuario Diego, que le di el permiso a ese controlador, pues básicamente yo tengo derecho a poder ver esas conexiones que están en vivo y en directo y poder encontrar de que en efecto el usuario proveedor está utilizando la cuenta Remote Desktop en este servidor donde yo puedo ingresar a él. Yo puedo ver lo que está haciendo ese proveedor en tiempo real. Aquí estoy viendo, no puedo modificar absolutamente nada, simplemente lo estoy auditando. Y el usuario em, proveedor, pues él realiza conexiones en cuanto realiza cambios y pues yo puedo estar monitoreando todo esto. Ahí es muy interesante esto, ¿no? Porque podemos empezar a auditar a esos contratistas, esos proveedores en nuestra organización. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si el proveedor está haciendo algo que no debe hacer? Pues yo puedo terminarle la sesión, donde yo le termino la sesión y automáticamente al usuario proveedor ya se le cierra la sesión con Google Chrome. Ya no tiene la sesión de Google Chrome. Entonces podemos auditar. Ahora, ¿qué pasa si el usuario Diego no tuvo tiempo para poderlo ver en tiempo real? Pues sencillamente va al repositorio de grabaciones y puede encontrar esa grabación, esas conexiones que ha realizado el usuario proveedor con la cuenta Remote Desktop en ese servidor, donde puede ingresar y poder ver todo lo que realizó, donde entró a YouTube y o intentó a reproducir video, donde tenemos un video de aproximadamente 1 minuto con 11 segundos. Entonces ahí es importante la auditoría, ¿no? Donde yo no necesito estar todo el tiempo en la solución de PAM 360 para poder ver qué hace mi contratista, sino automáticamente, pues yo puedo ver el video de lo que hizo mi proveedor. Aquí podemos ver donde ingresó al WordPad y agregó algo en esto. Entonces, no solamente es con estas aplicaciones vuelvo y repito, las escogí al azar. Ustedes pueden elegir las aplicaciones que ustedes quieran acorde a las necesidades de su negocio. Es importante esto también. Muy bien, importante esto, ¿verdad? Realmente esta parte es muy interesante. Ahora, hablemos un poquito más de los remote apps, ¿sí? De estas conexiones como tal. Pues PAM 360 puede de dos formas poder tener estas aplicaciones. Una, y es poderlas agregar manualmente, donde yo agrego las aplicaciones con el nombre de la aplicación, sobre todo por la ruta de la aplicación donde está alojada, o puedo hacer algo más interesante que es descubrir. Yo no necesito agregarlas manualmente porque son muchas aplicaciones. Ahora yo puedo elegir los dispositivos, como por ejemplo aquí mi controlador de dominio, donde puedo elegir la cuenta del controlador de dominio y puedo realizar la búsqueda en ese servidor de las aplicaciones que yo pueda compartirle a otros usuarios. Aquí podemos encontrar todas estas, ¿sí? Ahora, ¿de dónde obtiene esta información PAM 360? Previamente, en los servidores que yo quiero compartir aplicaciones, debo habilitar el Remote App, ¿no? Esto es un licenciamiento de Windows. Esto es netamente para Windows. Ahora, yo activo esto y en el servidor de Windows yo defino cuáles son esas aplicaciones que yo quiero permitir para que a su vez en PAM 360 yo pueda ver cuáles son las que puede compartir. Entonces, previamente se realizó que en el controlador de dominio pueda mostrar estas aplicaciones. Ahí es donde se define para poder yo dar este control. Y automáticamente yo puedo venir a los servidores,
por ejemplo, al controlador de dominio y puedo pues asociarle esas direcciones, esas aplicaciones como tal, donde yo he seleccionado todas estas aplicaciones para poder compartir el controlador de dominio, pero para simplemente estas aplicaciones. Esto es algo muy importante porque podemos identificar y podemos tener esa granularidad para los accesos, control de accesos a mi organización en la infraestructura. Claro está que todo queda auditado, como pudieron darse cuenta en las grabaciones, todo queda grabado en cualquier sesión que yo realice, ¿no? Importante esto. Ahora, hemos hablado de las cuentas locales, de la elevación de privilegios de cuentas locales. ¿Sí? Como lo hicimos con este servidor cuando se lo compartimos a Darwin. Pero yo también con PAM 360, el usuario Diego puede subir privilegios a las cuentas de dominio, donde yo tengo mi controlador de dominio agregado en PAM 360, donde tengo 3 cuentas de dominio. Acordémonos que las cuentas de dominio están en el controlador de dominio y las cuentas que agregamos acá, pues son cuentas de dominio. Ahora, yo lo que puedo hacer con ello es poder elevar privilegios a esas cuentas de dominio si yo quiero compartir una cuenta de dominio a otro usuario para que ingrese a un servidor como tal, donde yo puedo elevar esos privilegios y puedo elegir y puedo mirar todos los grupos que existen en mi controlador de dominio y poderlos agregar, ¿no? Donde yo puedo tomar ese usuario Diego y puedo agregarlo en uno de estos grupos, o no solamente uno de ellos, sino yo puedo elegirlos todos para poderlo subir privilegios. Para ello, para que esto funcione, es importante tener integrado PAM 360 con AD Manager para poder realizar esta funcionalidad. Ahora, para poderlo realizar para las cuentas locales, no necesito una integración, ya la solución lo realiza por sí solo, donde yo puedo elevar privilegios a estos servidores y puedo encontrar todas las cuentas, todos los grupos locales creados en el servidor, donde yo, en el ejemplo que agregué hace un momento, yo agregué de que ese usuario tuviera permiso de Remove Desktop User. Solamente le di ese permiso. Pero yo puedo elegir todos los permisos y puedo convertir una cuenta en administradora completa del servidor. Ahí es importante. Repito, PAM 360 realiza elevación de privilegios para cuentas locales sin necesidad de integración. Si yo quiero elevar cuentas de dominio, elevar privilegios a cuentas de dominio, necesito integrarlo con AD Manager. Importante, muy importante esto, tenerlo en cuenta. Ahora, viendo esto, viendo lo que realiza PAM y ese control, porque ya estamos hablando de un control de acceso. Ahora quiero mostrarles a ustedes, es con base a la sesión número 1, a la sesión número 2 y a hoy esta sesión número 3 que trajimos para ustedes de este ciclo de ciberseguridad, quiero mostrarles la seguridad integral que nosotros en Manage Angel le traemos a ustedes, esta estrategia insuperable para ustedes, para que lo realicen ustedes en su organización mediante unos tips, mediante unos pasos. Ahora, para poder tener una seguridad integral en mi organización, debo, en primer lugar, auditar mis accesos, empezar a tener esa visibilidad de quién ingresó a qué. Antes de empezar a tomar medidas en mi organización, empiecen a conocer su infraestructura y quiénes ingresan a ellos. Eso es importante. ¿Quién ingresó a qué usuario ingresó a qué servidor? Ahora, no solamente a los recursos, sino también a los archivos donde ustedes ingresan, donde ustedes puedan ver qué usuarios ingresaron los archivos, qué usuarios puedan ver todos esos archivos y a su vez ustedes descubrir cuáles son los archivos confidenciales de la organización, como lo vimos en la segunda sesión con Data Security Plus, poder hacer ese descubrimiento como tal. Es importante eso, empezar que ustedes, en cuanto a la seguridad integral que ManageEngine le trae a ustedes, empezar a entender cómo funciona su organización, ¿sí? Auditoría de logs, ya vimos los usuarios que ingresan a ciertos dispositivos, los usuarios que ingresan a ciertos archivos. Ahora, ¿cómo se comportan los firewalls, los switch, las bases de datos? Poder auditar
correlacionar todos los eventos que llegan a mi infraestructura tecnológica, empezar a conocer esto. Ahora, con base en esto, pues empezar a hacer un análisis de comportamiento, ¿no? Un análisis mediante Machine Learning, donde yo pueda tener el UVA, el UEBA, el PUEBA, que fue lo último que vimos, el PUA, el Privileged User Behavior Analytics, donde yo pueda, con base a las tres anteriores, encontrar anomalías y empezar que la solución tome medidas o empiece a tomar conclusiones por mí de los comportamientos de los primeros tres pasos. Análisis a nivel de infraestructura como servicio, si aplica para ustedes, poder hacer este mismo análisis, el análisis de comportamiento como tal para la nube, si ustedes tienen infraestructura como servicio. Ahora, con base a todo este análisis que ustedes realicen en su organización, generen alertas. Que yo no tenga que estar todo el tiempo, ustedes no tengan que estar todo el tiempo en las soluciones mirando quién se está portando bien, quién está dando un mal hábito, un mal uso a las organizaciones, sino simplemente mediante alerta yo pueda tener eventos, por ejemplo, de usuarios que ingresan a los archivos y usuarios que ingresan a la organización en horas de la madrugada, que ya tengan todo mediante alertas. Ahora, con base a todo esto, a toda la auditoría que ustedes realicen, con base a esas alertas que les llegan a ustedes, pues empezar a tomar medidas, ¿no? Como políticas de bloqueo, como archivos que no necesito que los usuarios copien, que no los envíen a una USB o que no los extraigan hacia una nube, como pudimos ver en la sesión pasada. Es importante ya empezar a tomar medidas con base a lo que al levantamiento de información que hicimos con las auditorías. Y por supuesto la gestión de la cuenta privilegiada que lo acabamos de ver en esta sesión para poder tener ese acceso y poder controlar los accesos a mis otros usuarios y a mis proveedores y contratistas como tal. Con base a eso, siempre importante tener tickets, que las alertas se me conviertan en tickets para poder tener todo el ciclo de vida del incidente, si llega a haber un incidente, y poder tener e involucrar. Importante esto, tengamos un incidente, lo enviamos a una alerta, que la alerta se convierta a un ticket y empezar a involucrar las demás áreas para poder empezar a defender de este o realizar este incidente como tal o a prevenir este incidente. Eso es importante. Y todo lo que hablamos aquí con base a reportes de compliance, que ustedes tengan un reporte de cumplimiento de seguridad, ya que estos reportes, así ustedes no tengan obligatoriamente que cumplir con la norma SOX, con la norma IPA, con ISO 27000, pues básense con esto para ustedes poder medir ese grado de cumplimiento que tienen a nivel de ciberseguridad. Esta es la estrategia que nosotros les brindamos a ustedes a nivel de seguridad con base a las tres sesiones de webinar de ciberseguridad y realicen estas tareas una a una para poder tener una seguridad integral en su organización. Bien, podemos ahora pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, Diego, muchísimas gracias. Hemos tratado de responder todas las preguntas, como siempre, pero algunas vamos a dejarlas para responder aquí en vivo. Y me hacían una pregunta respecto a cuando tú mostraste la parte de descubrimiento de recursos. ¿Se necesita tener instalado algún agente o algún software previamente en estos recursos para poderlos descubrir? ¿O cómo se realiza ese proceso de descubrimiento de recursos y cuentas? El proceso de descubrimiento de recursos, aquí es algo muy importante. PAM 360 tiene dos formas de tener recursos acá, como podemos encontrar. Uno es agregarlos manualmente, donde yo agrego usuario, donde agrego la IP, el nombre y demás, ¿sí? Y también el descubrimiento de recursos que se realiza mediante el directorio activo, donde yo puedo agregar mi directorio activo y él automáticamente consulta con el directorio para poder traer recursos a mi PAM 360. Entonces hay dos formas. Sí se pueden descubrir los recursos mediante el controlador de dominio. Ok, o sea, no se necesita algo previamente instalado, simplemente que tengamos acceso pues con el controlador de dominio. Que PAM Listo. 360 solamente tenga acceso al controlador, nada de agentes, no es necesario. Eso lo hace mucho más, o sea, no tendríamos impacto en los recursos de red de ningún cliente, ya que no estamos
cargando de más estos recursos privilegiados, ¿verdad? Así es, Wilson. Ujú. Bueno, y aquí una pregunta súper importante, que creo que tú lo aclaraste, pero vamos a hacer énfasis nuevamente y es, ¿se descubren las contraseñas? En efecto, no, no lo vamos a hacer. PAM 360 no descubre contraseñas y no lo va a hacer nunca, ya que descubrir contraseñas realmente es un mal uso, ¿no? Nosotros no podemos tener una solución donde yo pueda llegar a la organización de ustedes y pueda instalar PAM 360 y empezar a llevarme todas las contraseñas que ustedes tengan. No, eso no lo hace, no lo realiza. Como pudimos encontrar y decimos el descubrimiento de una cuenta, me trae la cuenta, pero en la parte de contraseña me trae el mismo usuario, la misma cuenta de usuario. Debemos agregar la contraseña manualmente, siempre. Listo, súper claro. Y después de que agregamos esa contraseña manualmente, ¿cuáles son las metodologías o recomendaciones para hacer ese cambio de contraseña de esos recursos? ¿Cuál sería tu sugerencia? Por ejemplo, hay muchas empresas que lo usan cada 90 días ese cambio de contraseña, pero aquí con PAM 360, ¿cómo podría mejorar ese proceso o esa metodología que se está usando? Claro, Wilson, mira, PAM 360 no solamente almacena las contraseñas, sino también te dice números, te indica unas formas de poderlas cambiarlas seguramente, masivamente, y poder generar no solamente cambios de contraseña, de la contraseña manual, sino la solución nos brinda nuevos passwords. Por ejemplo, podemos ver este password aquí, podemos generar nuevos passwords que realmente no indican una frase, no indican nada. Simplemente son algoritmos que trae y que yo puedo replicar a ese servidor, como lo estoy haciendo en este preciso momento, donde yo puedo agregar cambio de contraseña y a su vez poder generar políticas para poder ingresar y poder generar, por ejemplo, cada 30 días, cada 40 días, cambiar todas las contraseñas de las cuentas Windows, por ejemplo, de mis servidores Windows. Entonces, genera una alerta, genera un plan donde pueda realizar esto. Entonces, es importante eso, que podamos cambiar las contraseñas y la misma solución nos indica de que ya es hora de cambiar contraseña. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Diego. Ahora mostrabas que la idea es que los usuarios podemos dar de alta usuarios que pueden ser de dominio o pueden ser usuarios externos como los proveedores, para que al darlos de alta aquí en Puente 60 ellos puedan usar los recursos los cuales fueron previamente compartidos con ellos, ¿sí? Y en las acciones que tú les hayas permitido. ¿Cuáles serían los esquemas de autenticación, de fortalecimiento de autenticación de estos usuarios en PAM 360? Bueno, Wilson, para ello, como pudimos ver en esta sesión, en esta webinar, yo tengo el usuario Diego, pero ese usuario Diego pertenece a una cuenta de dominio. ¿Sí? Es un usuario de dominio que está creado en el dominio. Pero yo automáticamente lo agregué para poderme conectar al PAM 360. Pero no solamente eso, yo puedo agregar usuarios al PAM 360, no solo traídos de un directorio activo, sino también puedo crearlos localmente, donde puedo seleccionarlos, ¿sí? Pero para este ejemplo yo utilicé todos los usuarios que fueran cuentas de dominio, pero puedo hacerlo también con cuentas locales, ahí es importante. Y poder obviamente traerlas desde mi directorio activo, desde mi Azure ID también puedo traer esos usuarios para que se autentiquen a PAM 360. Ok, y mencionar también que se pueden usar segundos métodos de autenticación, segundos factores de autenticación, como tal vez exacto, lo que estaba mostrando allí, puede hacerse un token, un Google Authenticator, todas esas opciones también fortalecerían el acceso a esta consola, ¿verdad? Claro que sí, Wilson. Ahora, hay una pregunta muy importante con base a lo que acabas de decir. El doble factor de autenticación a PAM 360 se utiliza para autenticarse no a los servidores, sino a la consola de PAM 360. ¿Sí? Como Exacto. podemos ver acá, el YubiKey, el RCA y demás fabricantes de dobles factores de autenticación que podemos nosotros integrar con PAM 360. Ahí es importante Listo. eso. Bueno, sigamos adelante. Aquí hay unas preguntas que llegaron aquí de últimas. Vamos a tratar de hacerlas de una vez. Las voy a leer tal cual llegaron. Hay una consulta sobre el tema que mencionaste de Application Control, ¿sí? ¿Cuántas aplicaciones se pueden agregar al listado para poder darle permisos a un usuario en esta aplicación de 360? Es decir, ¿cuántas máximo tú podrías estar diciéndole, tienes permiso de usar esta aplicación o estas aplicaciones en este recurso? ¿Eso tiene algún límite? No, la respuesta es no. Puedes agregar
las aplicaciones que quieras, puedes darle el permiso a los usuarios que quieras. Lo importante es, o lo que hay que aclarar aquí, es que las sesiones concurrentes a esas aplicaciones es solamente a una. Como pudimos ver, el usuario proveedor se conectó a Google Chrome, pero no puede conectarse al WordPad al mismo tiempo. Tiene que cerrar una sesión y volverse a conectar al WordPad para poderla tener. Es una sesión concurrente por aplicación, pero yo puedo darle permisos a todas las aplicaciones que yo prefiera. Ok, entendido. Y hablando un poco, bueno, eso creo que se sale ya un poco del contexto de lo que hace PAM 360, pero es bueno aclararlo, y es si es posible bloquear el tipo de contenido que un usuario puede ver en Internet, por ejemplo en YouTube. Eso, No, ¿cómo lo realmente hará? no. Eso no lo podemos hacer con PAM 360. PAM 360 me permite, por ejemplo, entrar a Google Chrome, ¿sí? Pero pues va a tener permisos a Google Chrome, a toda la aplicación, a YouTube, por ejemplo. Para ello, digamos, es importante que en la segunda sesión que tuvimos, en la sesión de hace 8 días, tenemos la solución de Data Security Plus que nos puede ayudar mediante un agente a bloquear YouTube, por ejemplo. Entonces, si tenemos todo integrado con Log 360, por ejemplo, podemos realizar ese bloqueo a YouTube y que cuando ingrese el usuario mediante PAM 360 a Google, pues no tenga YouTube, por ejemplo. Pero Perfecto. la solución sola no la tiene. Listo, entendidísimo. Bueno, aquí llega otra pregunta acerca de los certificados digitales que gestiona PAM 360. ¿Estos son ingresados manualmente, uno a uno, o pueden ser cargados de alguna forma automática, importados de alguna forma u otra? ¿Cómo lo podrían cargar esos certificados? Muy buena pregunta, Wilson. Mira, como pudimos ver en la sesión en vivo, yo traje 5 certificados, no los agregué manualmente, ¿sí? Yo puedo subir los certificados manualmente si yo lo quiero, donde aquí podemos encontrar el tipo de formato de los certificados, donde yo puedo traerlos y a su vez gestionarlos aquí en PAM 360, pero también puedo hacer el descubrimiento como lo que hice, que yo agregué las direcciones IPs de mi infraestructura y automáticamente lo que hizo fue traerme los certificados. Entonces tienen esas dos formas de poder tener certificados aquí, agregarlos manualmente, subirlos uno a uno o poderlos traer mediante el descubrimiento de las IPs. Muy bien. Bueno, una pregunta respecto, como esta herramienta se vuelve muy importante ya que por medio de ella vamos a acceder a todos los recursos de mayor valor y de mayor importancia de la organización, ¿verdad? Em, con esta podríamos decir nosotros que al tenerla por acceso web, ¿sí? Eh, podríamos reemplazar una VPN, podríamos llegar a decir eso, que ya no una empresa no usa una VPN para conectarse a estos recursos privilegiados, sino que podría usar perfectamente esta herramienta y garantizar la seguridad de la conexión. Mira, Wilson, si yo tengo una organización donde yo velo por la seguridad de la información, yo con esta solución no necesito una VPN, no la voy a instalar. ¿Qué pasa con las VPN? Las VPN es un túnel seguro, sí, tiene el cifrado completo. Yo ingreso por VPN a una organización e ingreso a un dispositivo donde el firewall, donde está configurado esta VPN, me va a aparecer de que el usuario Diego con X dirección IP ingresó a cierto dispositivo, pero no me va a mostrar qué hago. No me va a dar visibilidad completa como lo hace PAM 360, de que yo pueda ver un video de un usuario que ingresó a la organización. Ahora, PAM 360, instalado en las premisas del cliente, puede, mediante un NAT en el firewall, puede publicar el servicio y automáticamente el usuario que trabaja desde casa se conecta a www.pam360, por ejemplo, ingresa al PAM 360 y desde ahí ingresa a los dispositivos dentro de la organización. Los métodos de cifrado de PAM 360 son los mismos métodos que utiliza una VPN. Ok. AES 256, SHA-128, SHA-256. Y agregar que también el acceso a la consola web se puede hacer de forma segura con un certificado que se le puede incorporar, ¿verdad? Claro que sí, Wilson. Para este ejemplo no tengo un certificado, no tengo el certificado como tal del producto. Este certificado es un certificado autofirmado que el mismo PAM 360 da, pero yo le puedo agregar el certificado para que sea esa conexión mucho más seguro. Entonces, podemos Perfecto. hacerlo acá y podemos auditarlo, no solamente ver un log de quién ingresó, sino ver todos los videos
de todas las personas que ingresaron a mi organización a realizar cambios en mis dispositivos. Eso es importante. Muy bien. Ahora, siguiendo con la línea de que esta herramienta se vuelve también tan relevante en la organización, ¿existe un modelo de alta disponibilidad para la misma? ¿Se puede montar algo de alta disponibilidad? Claro que sí, Wilson. De hecho, existen dos modelos para ello. Uno es el failover y otro es el high availability como tal, que es básicamente tener dos dispositivos, dos PAM 360 que estén balanceando las cargas, ¿sí? Que unos usuarios se conecten a uno y otros usuarios se conecten a otro, pero para el usuario sea totalmente transparente a esto. Simplemente se hace, digamos, de una forma, si se reciben muchas peticiones a un solo PAM, entonces se dividen estas cargas, o tener la tradicional, que es el activo pasivo, donde el activo es el que recibe todas las cargas y el pasivo se va a quedar en un proceso de stand-by esperando que el activo caiga para que automáticamente el pasivo suba y quede conectado como si fuera el activo. Entonces, para el usuario esto es totalmente transparente para ello. Así como funciona un firewall, así como funcionan los routers, que se tiene activo pasivo, se cae el primario y automáticamente el secundario sube y sigue trabajando de la misma forma. Ok, vale, muchísimas gracias, Diego. Solo quería por mencionar, por favor, que tú nos ayudes a recordar en nuestro canal de YouTube. También hemos publicado las otras dos sesiones de nuestro webinar de seguridad que hemos hecho durante todo este mes para que puedas indicarles dónde las pueden ver. Y además de eso, algunos videos que nosotros también hemos hecho sobre unas explicaciones técnicas de esta solución que vimos hoy para que lo puedan ustedes ver en cualquier momento. Claro que sí, como lo indiqué Wilson en la sesión, los invito a todos al canal de YouTube de Manage Engine Latam, donde van a encontrar todos los videos relacionados a todas las soluciones de Manage Engine, no solamente videos como los webinars que hemos hecho acá, sino también de cómo configurar ciertas cosas en las soluciones, no solamente de las soluciones de seguridad, sino cualquier otra solución, Support Center, Application Manager. Aquí podemos ver el ciclo de webinar que hemos grabado, que hemos hecho hace 8 días. Podemos ver Service Desk, por ejemplo. Entonces, los invito a que se suscriban. Estamos alimentando este canal de YouTube para que ustedes puedan encontrar esos videos interesantes y de cómo se puede acoplar a su organización. Overview, si quieren, no saben, de Support Center, por ejemplo. En los videos donde dice conociendo Support Center, básicamente va a mostrar todo lo que es Support Center, todo lo que hace parte de esta solución y cómo les ayuda a ustedes en la organización. Bueno, listo, Diego. Entonces, muchísimas gracias a ti por el tiempo y a todos los asistentes que nos acompañaron hoy y durante las últimas tres sesiones, las últimas dos sesiones, o sea, con estas tres sesiones que hicimos durante este mes. Espero realmente les haya gustado mucho. Igual saben que por ese canal YouTube pueden ver las grabaciones de las sesiones, incluyendo la de hoy, como también videos de todas las demás herramientas que nosotros tenemos, incluyendo Manager, que ahí acabo de ver una pregunta. Entonces, Manager también está allí. Ahí está toda la información en español, gráfico, así que los invitamos a que vean esto y a que nos sigan acompañando en los eventos que vienen el próximo mes, que ya estaremos informándoles. Muchísimas gracias. Gracias a todos, espero les haya gustado y la invitación, suscríbanse al canal, por favor. Que tengan un excelente día.